Aquí, ¿sabes quién? Para que lleva el sombrero y el... Puedo tener que lo tengan aquí. Que el único que de esto que hablaba era este, ¿no? Teodoro. El libro que hemos leído yo hoy a la mañana. El libro que está en el coche. No sé. Está leyendo. Los dos hermanos mayores con el paraguas. Sí. El nombre, ¿cómo se llama? Dionisia Marco y Mayo, para servirle a Dios y a usted. ¿Y cuántos años tiene ahora? 81, 81. que diga usted. Ujú. Pues en febrero, el 8 de febrero, 82 cumpliré. Ujú. De los que pueden bailar del chun chun, no creo yo aquí que haya. Y hombres menos. El de Borricho que bailaba bien y cantaba, y el de Irlanda también, pero todos han muerto, todos están muertos. No sé. No le doy yo detalles de aquí que encuentre para hacer chun chun los hombres. Aquí las mujeres bailaban más, ¿no? Las Las mujeres. mujeres que bailaban más. Las mujeres Más que más. los hombres, sí. Ahora que el día de chun chun los hombres estaban también. Ujú. Hombre, el día de la fiesta también los hombres procuraban estar también, porque las mujeres solas no íbamos ahí bailando. Ujú. Ya procuraban, ya, había mucha juventud. Pero ahora se han casado, se han ido a Pamplona, Zaragoza, Beltrán. Hay por las capitales todos, no es todos los que hay 4 gatos, ya les decía esta, no todos los que hay 4 gatos. No sé, y que hubiera buscado yo alguna para que hiciera mejor que yo, pero no. No hay ninguna, no hay nadie. Bien, Sí, está escrito no hay ya, nadie sí. para bailar el chun chun aquí. Bien, todas las jóvenes, mejor, para que, vamos. Y cuando lo ha dicho, ha sido mal ya o no. La tía ayer estuvo enseñando el chun chun. El chun chun, pero me lo ha enseñado también a mí. El chun no, chico, no te lo enseñaré. Porque yo no estoy para enseñar el chun chun. Hice unas muecas nada más el chun chun. El chun chun es el verlo todo el corrillo y todos bailando y pero lo haces nada más el monigote poco más o menos. Eso, no sé. ¿Para qué? No hay nadie, no les enseñará a nadie. Estoy pensando, no les enseñará a nadie. No hay ninguna para que les enseñe el baile. La Casta, esa chica sabe mejor. ¿La Carmen? La Carmen había visto también, que esa también la Carmen no baila mucho tampoco. No. Esa de ver ni de ver algún día, pues, y en esa casa pues no hay nadie, en aquel barrio no hay nadie. En Irabambe ni pensar que no hay nadie tampoco. Ya digo, y aquí tampoco, el de abuelo ese, que tampoco, y las de la esquina, la Amparo, tampoco es como tú, tampoco. No, ya les digo que no les puedo dar no les dará a nadie detalles de chun chun. Ya. ¿Se acuerda usted de la música? ¿Cómo era? ¿Cómo empezaba la música? ¿Cómo empezaba el chun chun? La música, ¿cómo La era? música, pues el tambor tocaba. Esa es la vuelta. Y otra vez continuaba. Y así. Así vamos bailando. Después,
la 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 de los lados. La 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 y otra vez nos dábamos todas vueltas y otra vez comenzábamos con que sí, así otra vez por el alrededor, siempre por el alrededor, dando vueltas, los mozos por fuera y las mujeres pues adentro y las mujeres así al par, vamos al par. ¿Los hombres mirando hacia atrás? ¿Les miraban a ustedes? Sí, los hombres mirándonos a nosotros, que miraban, todos, sí, todos hacían la misma oración. Ese es el chinchón nada más. Pero era muy majo, porque era todo alrededor y tanta gente. Entonces, como había mucha juventud, pues para ese día de San Juan, bueno, procuraba a toda la gente bajar, hombres viejos y jóvenes y todos allí. Pero hoy que fuera San Juan y que fuera fiesta, hace años que se ha quitado eso. Hace años. No sé cómo me ha recordado. ¿Y cómo sacaban el pañuelo los hombres? ¿Cuando querían? El pañuelo para dar a la mujer. ¿El pañuelo? Sí, para dar a la mujer. No se daba a la mujer. No llevaba más que el primero, el pañuelo, el primero. Ah, solamente el primero. Solo el primero. Ya nosotros no llevábamos. Y por allá pasábamos todos bailando. Pasábamos todos por debajo del pañuelo. Un pañuelo nada más, un pañuelo. ¿De qué color era? Un rollo encarnado. Un pañuelo encarnado grande. Y le cogía la mujer así, el hombre, y iban bailando. Iban bailando y nosotros seguirles. ¿Y eso en qué momento? Cuando iban en el corro, ¿no? Todo el corro. Sí. ¿Y cuando quería el primero? Sí, el primero rompía el corro. Y ese pues ya iba por todo alrededor de la plaza. Y los demás pues todos, no sé, no. Si les cabía en el corro, pues esos, los dos. Ya eran hombre, sabían muy bien. Y sabían todo dónde sabía parar y cómo sabía vuelta y como todo. Y cuando daban el sabía vuelta, nosotros también. La música iba para todos, vaya. Sí, sí. Y dábamos la vuelta a todos. Nada más que una vuelta. Una vuelta a todos y ya después separados. Después continuamos sin pañuelo. Pero continuaban, los que estaban primeros, continúan primeros. Sí, continuaban los primeros. Ya quitaban el pañuelo que ya veían que toda la gente ya había pasado. Se quitaban el pañuelo, poníamos el pelo y continuábamos otra vez, bailando. Sí. ¿Eso era una vez? ¿Solamente se hacía una vez? ¿Pero el pañuelo? Sí, una vez. ¿Una vez? Una vez solo con el pañuelo. Yo digo, no, que mejor que bailaba, había unas cuantas que bailaban. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Sí, vete a buscar. Las de baile, las de baile, la de baile era la principal y después la de Juan, la del marido de la esta. La Raimunda, y la de Borricho. Y después de jóvenes se quitó. Después de jóvenes... La de Sanz, esa era la principal, la de Sanz. ¿Quién? Hombre, La baile, la Saturnina baile, que también sería ¿cómo la se llamaba? Saturnina. La Saturnina esa era la principal. ¿Y los Y los principales llegaban primeros? Los demás digamos zagalas. Ah. Son los primeros. Y después el otro hombre, no sé quién, no me recuerdo quién era. Gachero, no sé quién sería. Nosotros no. Con un regular Borricho. Era que bailaba muy bien. Que se llamaba Vitorino. Sí, me parece que sí. Vitorino, que ya era también de la edad casi de ella. Nosotros éramos zagalas. Y íbamos por detrás, pero nosotros no venía ni muy chico ni nada. Más que a las principales. A las principales. Pero ya se terminó ya ese... Se terminó. 60 tiene y ella no ha visto bailar, no ha visto ni nada bailar, porque bailaba a lo mejor y ellos nos enseñaban a nosotros, a las más pequeñas, veíamos cómo bailaban y después nos practicábamos solas a lo mejor en algún corredico, vamos a bailar el chinchún. Y allí nos practicábamos un poco, pero cuando iban los superiores por delante, las inferiores íbamos también haciendo. Ya está bien la música y bien. O sea, eso es por el tiempo que llevaban, ¿no? Sí. Ya digo, no estaba mucho, damos 2 vueltas por la plata, por el corro. Era canso, Además con zapatos y teníamos que ir, era canso. Mientras la música hacía una cosa, tocaba. Nosotros no se bailaba. Después el chunchún, otra vuelta de chunchún. Y ya la gente pues se cansaba y ya una vez solo pasaban por fiestas. No estábamos siempre, ¿no? Una vez nos vestíamos por fiestas.
Yo no me vestí tampoco, no llegué a vestirme. Yo ni de esta casa tampoco. Bueno, de esta casa ya teníamos ropa inca. Ya teníamos encarnada, sí. Ya teníamos justillos y todo, pero ya mi madre mi madre ya muy anciana y todas se vestían. Luego aquí llevamos gargantillas que brillaban más que, ni sé, esto era rollo, como las fondas de arroz, un pedazo, rollo también. También. Y ya sabíamos, cuando decían, todas quietas. Todos hacían, los primeros ya hacían sitio, estaban quietos, pero todos a un lado y todos a otro. Todos a otro. Y después una media vuelta y ya comenzaba otra vez el rollo sin parar, sin estar quietas. Entonces se comenzaba a bailar. Pero ya nos cansábamos ya, dejábamos pronto ya. Ya dejábamos pronto, es mucho mejor el vals. El agarrado se va más rápido. ¿Podría hacer un poco lo de los lados? ¿Lo de los lados? Un poco. Sí, lo daré un poco. Ay, madre mía. Poco, ¿eh? Sin cansarse, tranquila. Canta y sigue el compás un poco como ayer. ¿Lo de los lados? Sí, sí, Y ahora sí. Ahora sí. Ahora tú piensas que están mejor más, pero como ya no tengo... ¿Se cruza más? ¿Se cruza No, más? mis pies. No, ahora dice que se cruza. Sí, va, sí, no pasa. Está bien hecho. Los brazos los movían mucho así. Como dice. Los brazos a ver si los movían muchos. No, los Mucho. vamos a hacer poco a poco. Al son de la música. Sí. Sí, al son. Solo, Sí. ¿Doblaban el cuerpo un poco? Todo eso, ¿eh? ¿El cuerpo doblaban un poco? Y el cuerpo también lo tenemos que también mover un poco el cuerpo. Las palmas, rollas que llevan las mayores, pues entonces hacían sí, después eso sí. Ella no ha ido. Y tú así, ¿eh? Tenemos que hacer. 3 pasitos, ¿no? 3 pasitos. Sí, 3 pasitos. aquí y todas para aquí y todas para allá. Sin trabucar, todos ya sabíamos de esto, todos íbamos para un lado y los otros por otro. Y después cuando comenzaba la música, la 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 la, la 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 la, ya se miraba de los lados. Y después íbamos todos, los mozos por fuera, y las mujeres al pelo y los mozos ahí. Y el principal de esto iba, él así, mira. Mozos así, Y ellos movían más los brazos, ¿no? sí, los mozos levantaban con las postizas y los demás. Sí, sí. No, Tranquila. pero menudo jaleo se daba. Sí, daba gusto de ver aquello. Sí. ¿Y los músicos qué tocaban? Los músicos, antes, ¿eh? Sí. El que tocaba. ¿Qué instrumentos? ¿Qué instrumentos? Nada. ¿De qué tocaba? ¿Con qué? ¿El tamboril? Una corneta. Chiflina. No, ¿La chiflaina? la chiflaina. Después se tocaba el tambor también. Y el tambor. Al mismo tiempo el tambor. La chiflaina. Pues el tambor. Pues sabían tocar bien, ensayados estaban los dos como habían de hacer. Pues cuando tocaban, pues el tambor también. Pero así, lo de los lados. ¿Y con postizas también se ponía alguno a lo de ellos? Las postizas, el que teníamos, llevábamos postizas. Sí, para bailar, ¿no? Para bailar, sí, sí. ¿Las mujeres también? También, las mujeres también ya llevaban. La que sabía muy bien también llevaban las postizas. Pero los hombres, principal los hombres. Las postizas bajas y pasos no resonaban. Casi a las postizas hacíamos más caso que a la música. A los que lleva el Pero ritmo. íbamos más juntos y a lo mejor pues el mozo como ya llevaba las postizas,
Que nos llamábamos las mujeres, los mozos llamaban las postizas y eso era que nos equivocáramos algo, pues las postizas les hacían, ¿no? En esa plaza que había, en esa plaza que hay, pues allí en esos porches, allí se ponían los músicos. Sí, sí. Y nosotras por la plaza. Ya comenzábamos sí, por la plaza, por esa plaza alrededor. Pues la puerta de Zapatero que decimos, la puerta del Rey, así damos vuelta por toda la plaza. Y había fuente, ahora también habrá fuente, no. Había unas fuentes ahí, antes más, donde nosotras. Y había alistas cobertizo, por eso ya está también de cobertizo. Sí, sí. Pero se sentaban allí los músicos y ahí tocaban. Los demás, pues nada, seguíamos tocando. Íbamos tocando. Y después... Después ya se perdió eso. Y pasaban una vuelta de música y otra de chunchún. Pero se quedaba la música. Ese era un día extraordinario, un día San Juan, un día el día de fiesta, un día nada más por fiestas, y así algún día extraordinario. No se bailaba mucho de chunchún, ¿no? Y después ya. Pero antes bailaba. Bueno, íbamos a pedir por las casas, por Navidades, y si nos daban un guirlar, poco contentas. Yo ya he cogido 3 guirlaches, yo he cogido higos, ya nos ha echado la fulana higos, pero las que más 2 castañas, metían un zarpado, al zacuto, nos metían zacuto al bar, pero sacaban las metades afuera, para la otra. ¿Sabes el pastel? Pero luego con otro. Es que esa mujer, digo, éramos listas, por eso. Cogíamos el zarpado y como aquel que nos daba un beso que decíamos, sí, mira, no lo viste, en la mano se le daba para otra. Se cogía 6, 3 para una y 3 para otra. Está bien en matemática. Y ahí cantaban, ¿no? Contentos, sí. Cantaban. Hay algo para... Cuando iba a la fiesta Ay, cantaban. María, gaidona, escucha la gaidona, no te levítate, y María, gaidona, ¿ves? Si no sigo la segunda vez, ya no sé. Sabía, nena, landía, si te la nena, chenda, mundo, vocía, landía, petila, corte, y esa la corte, canco, rosa, la canta, esa Feina se metalaba, Jesús Santa María, Ilea Zeulitia, Ara Churrimuti, Enguriana Zeuliti, Anarona Cariciago, ketan convertitu, Jesucristo Loretan, Ocusuri Vitate, Ocusuri Lagote. Por Eugenia Candelaria, gracias a la corte. No sé cómo me ha venido el pensamiento, ¿eh? No sé. Pues eso. Y entonces Eso cantaban. bajaban las mujeres y no. Y no estaban. Las 12 de la noche no lo sabía yo. Eso cuando íbamos entre días con unos sacutos blancos, después de comer, y había un pedacito de turrón. No sé si seguíamos con todo el pueblo que es. Ahora estamos 4 gatos. Un pedacito de turrón así, y barato estaba. A de veras ahora nos echarían, siendo caro. Nada, un pedacito de turrón o un guirlache. No sé ni si habría. Entonces, en tus tiempos no sé ni si había turrón cuando pedías. ¿Te parece que sí? Sí. Un guirlache ya venía. Ya, ahora van a coger más cosas. Me cago en la mar salada. Una vieja está encendiendo el fuego. ¿Eso cómo te va? Está muy recio eso. No, ya veía. Gracias. Es muy recia. Tenla un poco que se cede bien, que coja fuerza. Bueno. Van a dispensar, pero... Esa leña no te arde, esa leña no te ¿Quién arde. está sin fuego? Es así. ¿Y les entra la leña o qué? ¿Les va a traer alguien la leña? ¿O cortan ustedes? Nosotros. Después de hacer la parda, atar los fajos y acarrearlos a la era para el día siguiente. ¿Y la parda? Trillar. A trillar.
El trigo y la cebada que se Y ha habido recogía. veces que ha llovido mucho. Y nos ha cogido toda la cosecha en banda. Pues a volver gavillas a lo mejor 1000 gavillas tener que volver, o más, mucho más. Darle 2 o 3 vueltas a las gavillas. Con que miren ustedes si trabajábamos. Ahora los jóvenes viven más, ahora estudiar, mejor, me alegro mucho. No es vida como nosotros. ¿Vale? Sí, sí. Pues las mujeres hacían, Las ¿no? mujeres más que los hombres que se iban a la ribera. Pero Se iban a la ribera. en Las ese tiempo mujeres no se quedábamos iba. aquí solas, lo hacíamos lo que podíamos. Llevaban... Yo al padre de ella, a mi no, abuelo, siempre iba de Roncales, Sí. siempre de Mi padre Roncales. llevaba Pastor y calzones todo. negros. negros. Y después unos chirigüeles de color, atados aquí, así, atados. ¿De Los color? chirigüeles así, de rayas. color, de rayas pero- que llevaban. Hacía baile y Con una unas raíz cuerdas. blanca sería. Sí, con unas barricas. Mm. Y después encima unos estos abiertos, encima. Después el chaleco y la chaqueta. ¿Chaleco de qué Y color? unas medias de lana, hasta aquí. Ujú. Llevaban también, aquí les hacíamos las medias. ¿Chaleco? Negro. Y chaleco, sí. ¿Negro? ¿Negro o Ya rayado? quema de color. Ah. El chaleco de color. ¿De qué color? Así, las bajas también. Esas telas de barra de pantalones. Que hay pantalones, ahora casi no hay. No hay. De barricas pequeñas, ahora, sí, no sé cómo decirle. Finas, unas barricas finas. ¿Y de qué colores, saben? ¿Los colores? Y, ¿Azul? ¿De qué color? ¿Los colores de qué eran? no, los hombres llevaban siempre más grises o negros con una raica blanca, o blancos con una raica negra. Ujú. Ya. ¿Y gorro qué? ¿O El gorro un sombrero. un sombrero? Un sombrero de paño. Ujú. Un sombrero de paño. Aquello fuerte tenía que ser. Después Le pegaban un sombrerazo a uno y lo mataban. ¿Un sombrero qué? Y antes, más antiguo, Yo he visto llevaban coger agua con aquellos paño de sombreros. color. Países de aguadinos Sí, para claro. agua. Bueno. Toca. La toca. La toca. ¿De color? La toca, puesta así con un nudo y encima el sombrero. ¿Y la toca de qué color era? De color, pues, me parece que era de sangre todo, sí, más oscuro. La toca oscura, Como morada era. La toca era morada. Mm. así como le Yo las que conocí, los viejos que conocí, ya conocí unos cuantos pasados. de roncaleses. Pero más Aparte, otra... la jota la bailábamos así. Así. Ay, no me va. Tranquila, tranquila. No hacíamos nada, pues que si comenzaba la jota, pues lo hacíamos así. Si agarras en corro, así no ibais. Si no, al gorro con la jota no íbamos, No. Después ya cada cual cogía su chica, cuando era fiesta no había que ir al corro, de San Juan, pues bailando. Por fiesta, por ejemplo, que me ha hecho un chun. Pues entonces la jota, pues usted está ahí bailando, y yo aquí estoy bailando la jota y bailar, así al par. Al par. Entonces no damos rodeo, ¿no? Mm. Más que cada cual se ponía así, en su sitio. El hombre en un lado, la mujer en otro y ala, la jota. Entonces, como nos agarramos, Eso, pero agarrar de la mano así en corro, no, tampoco no, en la no, jota. no, No. nos agarramos de la mano. Pero muy bonita la jota también. Pues ya, ya, ya.